¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este desafío. En breve, el legislativo mexicano tendrá una nueva tarea: hacer nuevas leyes y reconocer facultades amplias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también a otras, las que están en los estados de la República. Es un reto importante. ¿En qué consisten estas modificaciones y cuál es el alcance de las mismas? Vamos a hablar con el doctor Luis García López Guerrero. Él es el primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gusto saludarla. Doctor, ¿qué podemos decir de estas modificaciones? ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso mexicano? Bueno, mire usted, esta es una reforma muy importante en materia de derechos humanos, porque implica modificaciones a 10, 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se tocan temas fundamentales para el fortalecimiento de los derechos humanos en México. Mire usted, uno de ellos, como usted lo ha señalado, es la posibilidad de que las resoluciones de las comisiones de derechos humanos tengan mayor fuerza, con el objetivo de que en un esquema de rendición de cuentas aquellos servidores públicos que no acepten o no cumplan a cabalidad las recomendaciones que los organismos públicos de derechos humanos en el país emitimos, sean llamados a solicitud de las mismas comisiones a los congresos, ya sea el Congreso a través de la Cámara de Senadores o en las legislaturas locales, precisamente a rendir cuentas públicamente, fundando y motivando la negativa de su acción. Esto es, ¿por qué decidió no cumplir o por qué no aceptó dicha recomendación? O sea, no se va a dejar nada más a la voluntad de los gobernantes o representantes populares. Así es, mire usted, esto que dice es muy importante, porque hoy por hoy, cuando una Comisión de Derechos Humanos emite un pronunciamiento en el que hay o está demostrada la violación a derechos humanos, la autoridad puede decidir aceptarla o no aceptarla, o si la acepta, cumplirla. En este contexto, todo este trabajo que se realiza, si la autoridad no la acepta, pues mire usted, es un trabajo que ahí queda, pero que no permite que la víctima de la violación tenga un acceso efectivo a la justicia y, por otra parte, en caso de que proceda, pueda obtener una reparación efectiva de los daños que esa violación a los derechos humanos le causó. Este último punto, doctor, creo que es fundamental en los objetivos para lograr que en México los derechos humanos sean una garantía para los mexicanos. Usted, los derechos humanos, como lo ha señalado el doctor Raúl Plasencia, el Ombudsman de México, debe de asumirse como un compromiso de todos. Y ese compromiso de todos implica precisamente que las autoridades, que los servidores públicos, que tenemos como obligación el cumplir y hacer cumplir la ley, cuando hay una evidencia de una violación a los derechos humanos, primero se haga justicia a esa víctima que se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad, pero además que se le repare el daño. Esta cuestión de la reparación del daño, sin duda alguna, ha sido objeto de múltiples debates, que no implica nada más una reparación en términos pecuniarios, sino que en muchas ocasiones, por ejemplo, como lo hemos evidenciado en la Comisión Nacional cuando hablamos de quejas en materia de salud, una negligencia médica puede ocasionar un daño irreparable en el proyecto de vida de una persona. Lo podemos ver también en temas de justicia, en algunos operativos cuando hay abusos por parte de elementos de la policía o inclusive elementos militares, cómo la violación a los derechos humanos causa un daño en el proyecto de vida, no solamente de la víctima que resultó baleada o agredida directamente, sino de toda la familia de esa víctima. Entonces, en este contexto, con esta reforma lo que se busca es precisamente no solamente el acceso efectivo a la justicia, sino que de alguna manera el servidor público, a través del Estado mexicano, repare el daño a las víctimas. El beneficio para la población, lo está mencionando en esta última parte, doctor, pero pareciera ser que todavía hay mucho que hacer en materia de derechos humanos. Como medios, informar, el aparato de educación tiene que también entrenar a la gente en esta materia, y digo entrenar porque forma parte del conocimiento de nuestras leyes, y si no accedemos a ellas, al menos en el sistema educativo, difícilmente podemos hacer una demanda en materia de derechos humanos. Esta última parte, ¿en qué beneficia finalmente a la población? Y entonces ustedes consideran que es urgente que el Congreso
que las cámaras legislen a favor de esta nueva ley? Mire usted, esta reforma es también muy importante porque toca un tema, concretamente una modificación al artículo 3º, donde se establecen los principios generales de la educación, en donde se establece que la educación que imparte el Estado, en términos de esta reforma, debe estar orientada no solamente a fomentar el desarrollo de la persona, sino además a fomentar la protección y el respeto de los derechos humanos. Una de las maneras para prevenir las violaciones a los derechos humanos es a través de la educación. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos convencidos de que una manera de ir previniendo las violaciones a la ley es a través de la educación, de la cultura de los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, si nosotros podemos ir empujando a través de políticas públicas educativas en donde se haga conciencia desde los primeros niveles de la educación la importancia que tiene el respetar los derechos humanos, también sobre la base de los deberes que tenemos como ciudadanos hacia nuestra familia, hacia nuestra sociedad, hacia nuestros amigos, hacia nuestros hijos, hacia nuestro propio país, la construcción de una cultura efectiva de respeto de la ley se va a ir dando paulatinamente, sin duda alguna, y con eso lo que vamos a lograr es una prevención efectiva de violaciones a los derechos humanos. De ahí que esta reforma, al establecer como un principio de la educación el respeto efectivo de los derechos humanos, con esto se puede lograr precisamente la prevención. Pues es una ley muy importante, modificaciones que muchos mexicanos esperamos, y yo le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros en este desafío. Es un tema fundamental cuando se habla del desarrollo democrático del país, porque mejoraría la convivencia, pero también sería un arma para combatir la impunidad, y un arma, pues, mucho más benéfica que las que estamos utilizando en estos momentos. Le agradezco, doctor. Muchas gracias.